Conversando con Espíritu, donde se habla desde el corazón. Con Lula Reyes. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlo nuevamente aquí a través del canal de la Diócesis de Aguascalientes, de Correo Diocesano, en este espacio que se llama Conversando con Espíritu. Me da mucho gusto saludarlos y que nos sigan en este espacio. Y hoy tenemos un tema pues muy bonito e interesante. Es el tema Los jóvenes en la iglesia. Y nos da mucho gusto, además es un honor recibir aquí en este estudio al padre Caín López Mendoza. Él es asesor diocesano de la Pastoral Juvenil de Aguascalientes. Padre, qué gusto que nos acompañe, bienvenida. Gracias, es un gusto acompañarlos en este programa. Para mí es un placer compartirles un poquito de lo que nosotros hemos trabajado y estamos trabajando actualmente en la diócesis. Yo, como bien dijo, soy el asesor diocesano de Pastoral Juvenil, pero además estoy inserto en la Universidad Autónoma de Aguascalientes como estudiante. Actualmente estoy cursando la carrera de contador público. O sea, muy activo y es un padre joven, como ustedes pueden ver, y pues es de los jóvenes destacados en la diócesis. Por ello lo designaron asesor diocesano de la Pastoral Juvenil. Padre, pues un gusto, pero ¿qué es la Pastoral Juvenil? La pastoral juvenil, desde el quinto plan diocesano de pastoral, hemos decidido tener un concepto un poquito más amplio. No solamente son los chicos que están trabajando en los grupos juveniles de la parroquia, es aquellos jóvenes que están insertos en las diferentes pastorales o que de alguna forma están contribuyendo al servicio de la iglesia. Entonces, a lo largo de la historia, muchos jóvenes han contribuido, se les ha reconocido, se les ha valorado, pero hoy en día ha sido una minoría los que están dentro de la iglesia. Entonces, si vemos los diferentes sectores donde el joven se desenvuelve, llámese escuela, en el trabajo, aquellos jóvenes que son profesionistas, los jóvenes que están insertos en cuestiones de situaciones críticas, llámese alguna adicción o algún momento difícil en la familia, en el trabajo. Entonces, vemos una amplia gama donde los jóvenes se desenvuelven y que una minoría de la sociedad de los jóvenes está dentro del ambiente de la iglesia. Pues sin duda sería bueno que la mayoría estuviera integrado a este tipo de grupos, a este tipo de actividades. Así es. Sí, y es que a lo largo de la historia encontramos la presencia de jóvenes en los diversos ámbitos y sobre todo en la iglesia, pero en los últimos años son menos los jóvenes que se interesan en las cosas de la religión. En su experiencia, Padre Caín, ¿por qué cada vez hay menos jóvenes que se interesan en la iglesia? Yo creo que hay diferentes factores que contribuyen para que los jóvenes no se acerquen tanto a la iglesia, que no se acerquen a la misa, que no les interese cuestiones religiosas. Una de las cuestiones que están muy palpantes es la cuestión de la secularización. Cómo se hace una división muy tajante entre lo que es la vida cotidiana y la vida religiosa. También la cuestión de falta de modelos, tanto en la cuestión familiar, que los padres de familia, los abuelos, no les dan ese testimonio para que se puedan acercar a las cuestiones religiosas y cuestiones meramente tecnológicas que muchas veces los jóvenes prefieren darle prioridad a otras cuestiones antes que la cuestión religiosa. Entonces, quizás a lo mejor sus actividades culturales, sociales, de trabajo, de escuela, y que de algún lado, de alguna forma, van haciendo de lado a la cuestión de la vida eclesial, de la vida religiosa. Entonces, yo creo que cada vez vemos menos jóvenes. Hay muchos factores, hay muchas causas, pero creo yo que aquí en Aguascalientes una de las causas más importantes es las faltas de modelos, las faltas de valores cristianos, la falta del interés, la secularización y sobre todo que muchos de ellos, su pirámide de prioridades personales van girando en torno a otras cuestiones. Sí, y encontramos entonces que gran parte de esta responsabilidad recae en los padres de familia, Así en es. esa educación, en ese ejemplo que debemos dar. Y bueno, hay veces encontramos, por ejemplo, en los padres de familia, a los niños pequeños cuando van a misa, digo, a lo mejor los hemos escuchado. No estés platicando porque el padre te regaña. No estés comiendo porque el padre te regaña. No sé, a lo mejor el niño crece con esa idea de que el padre es regañón. Sí, muchas veces desde pequeños van formando una idea equivocada acerca de los Equivocado. pastores, porque un pastor debe estar cercano, debe conocer las ovejas. Ujú. Entonces, el hecho de que un padre de familia empiece desde a una edad temprana a decirle no porque el padre te regaña, entonces va formando una idea equivocada.
También yo creo que también influye mucho las confusiones en las ideologías, en los Sí, antitestimonios, sí. en los escándalos que en la iglesia se han ido dando poco a poco y que también han influido para que los jóvenes se confundan, no saben qué hacer y se quedan con una idea que muchas veces probablemente la escucharon en un medio de comunicación con una tendencia amarillista o con otra tonalidad que en vez de ayudar al joven, lo confunden y al final se aleja. Sí, aunque en el caso, como decíamos, de los padres de familia es una gran responsabilidad. Si acudieran estos jóvenes que tienen esa duda o esa inquietud y los padres los pudieran orientar o los pudieran, pues, llevar por ese camino de, mira, es de esta forma. Sí, la iglesia doméstica, lo que es la familia, es la pieza clave. Si los Sin padres duda. enseñan al joven a discernir y decir, bueno, esta es la información que te ha llegado, vamos viendo qué tan veraz es, Claro. qué es tan verídico para que esta persona pueda tener esa capacidad para decir, esto es cierto, esto es falso, esto me va a ayudar, esto no me va a ayudar, y yo a quién estoy siguiendo, si a la iglesia de Cristo, con sus imperfecciones, con sus debilidades, Sí. con la concupiscencia como todo ser humano tiende al pecado, pero aún así estamos buscando llegar a la iglesia triunfante, es decir, al cielo. Sí, y en el caso, como decimos, de los padres de familia, también darles un buen ejemplo. Un niño que en casa ve que sus padres pelean, pues aprende a pelear. Pero un niño que en su casa ve que los papás se aman, pues aprende a amar. Entonces el Así es. testimonio es importante, padre. Sí, el testimonio y el ejemplo de los papás, el hecho de que los enseñen a orar, a rezar el rosario dentro de la familia, el hecho de que puedan empezar a involucrarse en cuestiones de ayudar al prójimo, esto que está ahorita en cuestiones de los jóvenes, el buscar el bien común, el que los jóvenes empiecen también a involucrarse en cuestiones de acercarse a Dios para poderse comunicar con Él, para pedirle, para agradecerle. Entonces, sin duda alguna, el papel de los papás hoy en día es fundamental para que el joven conozca y sienta la presencia de Cristo en su vida. Ujú. ¿Hay alguna recomendación entonces, por ejemplo, para los jóvenes que nos están viendo en estos Sí, momentos? yo creo que más que nada, ojalá que podamos tener todos los jóvenes esa capacidad de discernir, decir, hay mucha información por todos lados. Hoy en día es muy fácil que la información llegue a nuestras manos, pero aquí lo importante es que tengamos esa capacidad de discernimiento, que podamos nosotros poder decir, esto es lo que hay, pero esto es lo que yo quiero y lo que me va a producir un bien a mí, tanto espiritual como humano, para Sí. mi crecimiento como persona. Padre, hablábamos ahorita de que, bueno, a los jóvenes les llama la atención otras cosas. Puede ser la tecnología, las redes sociales, están inmersos en las redes sociales. ¿Puede ser este un factor también que aleje a los jóvenes de la Eh, iglesia? Es un factor sin duda alguna porque muchos de ellos buscan las redes sociales para conectarse con sus familiares, amigos, pero también uno de los grandes riesgos de conectarse con personas que jamás en la vida han conocido y que sin Sí. duda alguna empiezan a tener contacto con ellos. También el hecho de buscar información, que muchos de ellos también lo hacen con una conciencia de decir, quiero conocer, quiero aprender y se acercan a las cuestiones de la tecnología, pero también una presión social como los jóvenes, la gran mayoría están insertos en esto, y no solamente jóvenes, sino niños, adolescentes, adultos, que cada día más están insertos en esta cuestión de la tecnología y que tienen muchas horas al día metidos en el celular. Entonces, yo creo que hay una aplicación actualmente en los celulares que nos dice a la semana cuántas horas le invertimos al celular y que esto se puede convertir en una adicción y que muchos de nosotros podemos tener esa adicción al celular y no solamente al alcohol, a las drogas, en otras cosas, sino también ya existe la adicción al celular. Entonces, eso también influye mucho para que el joven no se acerque y ahí podemos ver que una de las cosas donde le llega la información al joven es a través de los medios de la tecnología. Pero, y ahorita ya vemos niños pequeños que apenas pueden caminar y ya traen el celular. Los papás, pues para que se entretengan, para que no llore, y le dan el celular. El niño obviamente no tiene ni siquiera uso de razón. Entonces, Sí. como que desde ahí empieza todo, ¿verdad? Lamentablemente los papás no quieren batallar, los papás no quieren que el niño llore, que el niño esté haciendo ruido y lo primero que hacen es darles el celular, darles la tableta y al final de cuentas sabemos que ya hay niños muy pequeños con muchas habilidades para decir, Ah, le sí. mueven mucho mejor que un adulto. Entonces, sí influye bastante, pero también vemos grandes riesgos y daños que se pueden provocar en la cuestión física y espiritual de la persona.
por la cuestión de la tecnología. Y hablando de tecnología y hablar de los jóvenes en las redes sociales, pues nos recuerda el italiano Carlo Acutis, este programador, este joven que documentó milagros eucarísticos, devoto de la Eucaristía. Ya es beato, por cierto, y va a ser llevado a los altares, va a ser canonizado el próximo año, en abril del 2025. Va a ser el primer santo millennial de la Iglesia Católica. ¿Y no sería entonces Carlo Acutis un ejemplo para los jóvenes y las que no somos también tan jóvenes? Sí, efectivamente, yo creo que la tecnología no siempre es mala y como podemos ver que tanto nos puede ayudar en nuestro conocimiento personal como en la cuestión intelectual. Este gran muchacho que al final se convirtió ya próximamente santo en el próximo año 2025 es un modelo para todos los jóvenes y para todo cristiano. El hecho de hacer un buen uso de los medios de comunicación nos hace poder acercarnos y decir, bueno, este joven ahí empezó a documentar muchos milagros eucarísticos para demostrarle a los jóvenes el gran valor que tiene la Eucaristía en nuestra vida de cristiana. Entonces, si un joven empieza a investigar, a buscar, se va a encontrar a Dios al final de cuentas, porque en esa búsqueda profunda, una persona que tiene conocimiento, al final se va a topar con Dios. Entonces, yo creo que es un modelo para todos y nos llena de mucho júbilo, de mucha alegría decir que un joven millennial va a llegar a ser santo en este próximo abril 2025. Entonces, hagamos un buen uso de los medios de comunicación, podamos nosotros buscar la forma de acercarnos y de encontrar a Dios. Hablar de este joven, que por cierto falleció muy, muy jovencito, al parecer leucemia. Leucemia. Y bueno, hablábamos de un talento de este joven, de esas habilidades que tienen, por ejemplo, estos niños pequeños, de los que decían que tienen más habilidades incluso para manejar estos dispositivos que los mismos adultos. Pero bueno, este joven también tenía un talento enorme, pero él lo aprovechó justamente para esto, documentar estos milagros eucarísticos y para acercar a muchos jóvenes a Dios. Qué gran bendición esto. La verdad es que sí, siempre los jóvenes que empezamos a tener como ciertas dudas de fe sobre su existencia, que si nos escucha. Y yo creo que el hecho de que Carlo Acutis se haya adentrado en esta destreza, en esta habilidad, nos demuestra realmente lo que Cristo se hace presente en la Eucaristía. Entonces, yo creo que un joven cuando se acerca a misa, cuando se acerca a la Eucaristía, se puede dar cuenta del gran valor que tiene y documentado acerca de milagros eucarísticos, pues se puede aumentar más la fe y aclarar o enclarecer ciertas dudas de fe en el joven de hoy en día. Sí, en el caso, bueno, usted es muy joven, muy, muy joven, pero algunos jóvenes se han acercado a usted con alguna pregunta, así, por ejemplo, ¿y yo cómo le puedo hacer para, a través de las redes o a través de la tecnología, no sé, acercarme a Jesús o me sirve para otra cosa? ¿Ha habido alguna pregunta así? Sí, ha habido bastantes preguntas. He estado yo en parroquias y he estado más bien he estado en la parroquia de Encarnación de Díaz, en Matancillas, Jalisco. Estuve apoyando también los santos arcángeles aquí en la ciudad. Mm. Y ahora en la universidad se acercan todo tipo de jóvenes y uno va observando también que muchos de ellos tienen esa habilidad en la tecnología. Entonces se les recomienda que vayan buscando, que escuchen, Ujú. que de verdad se vayan a las fuentes principales para decir de verdad cómo se presenta Jesús. Entonces, en nuestras vidas y que puedan evangelizar desde su ambiente tecnológico, Claro. porque hay muchos jóvenes que suben podcasts, que suben videos, que suben muchas formas para evangelizar día con día y que han contribuido para que otros se acerquen y que conozcan a Jesús. Entonces, haciendo un buen uso de ellos y que realmente tú pongas tus destrezas, tus dones, tus cualidades que Dios te ha dado en función del servicio de los demás, yo creo que es una gran riqueza que tiene la iglesia. Entonces, sigue habiendo jóvenes, solamente es cuestión de que los canalicemos, que los orientemos y muchos de ellos tendrán muchas dudas y que nosotros podamos ayudarlos de esta forma de decir, también con esto que tenemos hoy en día, con estos medios, con estas oportunidades, son áreas valiosas para poder decir, yo puedo acercarme, yo puedo conocer y yo puedo aportar algo a la iglesia. Y aprovechar este talento. Y yo siempre he creído que los talentos que Dios nos dio, muchos, pocos, los que sean, pero deben de estar al servicio de los demás.
¿verdad? Un médico a lo mejor es el mejor médico, pero si no quiere atender en la noche o si cobra muy caro a personas que no tienen dinero, pues ¿de qué le sirve entonces ser ese gran médico? Entonces, los talentos que tenemos, como digo, muchos, pocos, pero algún talento debemos de tener en la vida. Claro. Entonces, ese talento que Dios nos dio, pues ponerlo al servicio de los demás. En el caso de estos jóvenes talentosos como Carlo Acutis, pues ponerlo también al servicio de los demás. Sí, tenemos que vencer mucho el egoísmo personal para poder poner al servicio de los demás estos dones, porque muchos de ellos los esconden, no quieren, son indiferentes y ni siquiera han descubierto que tienen dones. Entonces, como usted bien lo dice, todos tenemos dones, talentos, cualidades. Entonces, por lo tanto, sí tenemos que descubrirlos y ponerlos al servicio de los demás, venciendo nuestro egoísmo. Padre, pues muy interesante hablar de los jóvenes en la iglesia. ¿Pero hay alguna recomendación en especial, alguna invitación para que se acerquen a los grupos juveniles de las parroquias? Algo que Sí, nos yo quisiera animar a todos los jóvenes a que de verdad se acerquen, que pregunten, que saquen sus dudas y que si de verdad les afectó, tienen alguna herida acerca de algún antitestimonio, alguna noticia que escucharon, que vieron, se acerquen. Yo creo que en todas las parroquias existen sacerdotes con buena disposición para escucharlos. También hay religiosas en muchas congregaciones que también los pueden orientar, pero principalmente acérquense con sus papás, aclaren sus dudas, acerquen, pregunten cómo conocieron a Cristo, cómo se acercaron por primera vez a Dios. Entonces, el testimonio y el ejemplo de ellos les va a ayudar bastante. Entonces, están las parroquias, están los padres de familia, en las escuelas seguramente habrá algún profesor, alguna profesora muy cercana a Dios que también te puede ayudar. Entonces, no tengas miedo de acercarte, de preguntar y de esclarecer tus dudas. Pues hermosas palabras, hermoso mensaje que nos deja, Padre. Padre Caín López Mendoza, asesor diocesano de la Pastoral Juvenil de Aguascalientes, quiero agradecerle mucho su presencia en este espacio. Al contrario, señora Lula, para mí es un gusto acompañarlos en este programa y ojalá que nos vuelvan a invitar. Claro que sí, con mucho gusto. Y a ustedes muchísimas gracias por su atención. Hasta la próxima.